Hay cosas que a veces se dan en nuestras relaciones de amistad y de relaciones de familia que producen muchísimo dolor. Y uno de esas cosas que produce dolor es el sentimiento de utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo? Cuando usted siente que es usado por alguien para su beneficio. Cuando usted empieza a descubrir que no hay afecto sincero, que no hay amor auténtico, sino que simplemente se benefician de usted. Le buscan porque le necesitan, le hablan porque requieren de algo. Si algún día tienen que abrazarle, pues le abrazan, pero hasta eso usted es capaz de identificar cuando el abrazo es sincero y cuando no. Todos los seres humanos nos fastidiamos y nos sentimos muy incómodos cuando sentimos que somos usados, así como se usa una cosa, no valorado como seres humanos, no valorado como personas, sino simplemente qué tan útil soy para ti. Eso es lo que se llama utilitarismo, cuando usted es útil. Porque si usted no es útil para alguien, usted entonces es un inútil, no sirve para nada. Y eso hace que ni siquiera le miren. Si nosotros volcáramos esa misma actitud, ese mismo sentimiento delante de Dios, ¿cómo se imaginarían ustedes que Dios podría llegar a sentirse si nosotros recurriéramos a Él? No en momentos de angustia, porque eso es otra cosa distinta, sino únicamente por sentimiento utilitarista. Jesús eso lo experimentó. Recuerden ustedes que el Evangelio de San Juan narra que después de la multiplicación de los panes y de los peces, en el que la multitud quedó satisfecha, Jesús se marchó al otro lado del lago y la gente empezó a buscarlo. Y cuando lo encontraron le dicen: Maestro, ¿cuándo has llegado hasta acá? Te estábamos buscando. Y Jesús le respondió a ellos: ustedes me han buscado no porque han creído en mí, ustedes me buscan porque yo les di pan para comer. Eso es utilitarismo. Ustedes no me buscan porque les gustó mis enseñanzas, ustedes no me buscan porque hayan creído en mi palabra, no, ustedes me buscan porque yo les sacié su estómago. Eso es utilitarismo. Jesús se sintió utilizado cuando la curación de los 10 leprosos, que narra San Lucas, que después de haber sanado a 10, solamente uno de ellos se devuelve dando gracias. Y Jesús pregunta: ¿y los otros 9 dónde están? No supieron regresar a dar gracias. Se sintió usado. Eso es utilitarismo. Piense cómo se siente usted ¿qué ha experimentado usted cuando se ha sentido así? Que lo buscaban por una necesidad. Una cosa es buscar al Señor para que nos auxilie en nuestra angustia, que Él mismo lo pide: vengan a mí los que están cansados y agobiados. Pero una cosa es buscar al Señor para encontrar en Él alivio, y otra cosa simplemente para que nos saque de un apuro del momento y después volverlo a olvidar. Y en ese sentido, uno también tiene que ser muy cuidadoso con esta situación que nosotros experimentamos de debilidad y de pecado frecuente en nuestra vida. Porque a veces uno encuentra gente a su lado que es tan buena, que uno piensa que ya el hecho de que uno sea como uno es no va a afectar la bondad de la otra persona, y que uno dice: pues eso no importa. Es que ella es mi mamá y las mamás siempre perdonan, ella me tiene que perdonar. Ella es mi esposa y ella es una mujer buena, afortunadamente es una mujer buena, yo sé que ella me va a perdonar, me ha perdonado otras, me va a perdonar también esta. ¿Y qué pasa cuando uno, habiendo abusado del perdón y de la misericordia de alguien, un día llega uno y se da cuenta de que ya esa persona no está dispuesta al perdón, y que le dice a uno: hasta aquí fue? Eso es algo que para nosotros puede ser inimaginable, porque como nos acostumbramos a que a veces hay gente que es tan buena, que uno dice: ¿qué va? Esa no me deja a mí nunca, ella es muy buena, esa mamá no me va a abandonar nunca, ella es muy buena.
Ese hombre es muy bueno. Y contra eso es que nos alerta a nosotros hoy el libro del Eclesiástico, la palabra de Dios. Cuando uno, creyendo en la misericordia de Dios, convierte la misericordia de Dios en misericordismo. Miren, una cosa es la utilidad y otra cosa es el utilitarismo. Una cosa es la misericordia y otra cosa es el misericordismo. El utilitarismo es la degeneración de la utilidad y el misericordismo es la degeneración de la misericordia. Por lo tanto, una cosa es que uno crea que Dios es misericordioso y otra cosa es que uno crea que Dios es misericordista. Creemos que Dios es misericordista cuando uno dice, no importa los pecados que yo cometa, eso Dios siempre perdona. Eso es misericordismo, eso no es misericordia. Es un abuso de la misericordia de Dios. Como cuando una persona intencionalmente peca y después dice, yo voy y me confieso. No hay ningún problema porque yo sé que Dios me va a perdonar. Y se los digo porque hay personas que saben que van a pecar, saben que lo que van a hacer es pecado, planean hacer el pecado, ejecutan hacer el pecado y dicen, pero es que yo de aquí salgo para confesarme. Voy a ponerles a ustedes un ejemplo de algo que sucedió en una ciudad que es muy cercana a mi corazón. Una señora llegó escandalizada donde un amigo mío porque un sacerdote no quiso ungir a un hombre que le iban a aplicar la eutanasia. El varón había decidido aplicarse la eutanasia y quería que el cura lo confesara. Y el sacerdote le dijo, no porque él lo quisiera, sino porque eso es doctrina de la iglesia, yo no lo puedo absolver y ser partícipe de un pecado que usted conscientemente va a cometer. No lo puedo absolver. Y la hermana del que se iba a aplicar la eutanasia estaba súper escandalizadísima. Que cómo era posible. Es que nosotros, siendo conscientes de lo que va a pasar, no podemos aunar, no podemos estar a favor de una cosa que uno sabe que es un pecado, como es atentar contra la propia vida mediante la aceleración por la eutanasia. Eso es ser copartícipe del pecado de la otra persona. Y en ese sentido, ni el sacerdote, ni el obispo, ni siquiera el mismísimo Papa tenía autoridad para poderlo absolver. ¿Por qué? Porque ya había alguien que había tomado la decisión de pecar. Y simplemente, abusando de la misericordia de Dios, pensaba, no importa que yo me quite la vida, Dios es bueno. Miren cómo lo plantea el libro del Eclesiástico. Dice así, nunca digas, he pecado, ¿y qué me ha pasado? Hay gente que incluso es hasta retadora y soberbia. Dice, mire, vean, yo siempre he hecho esto así. ¿Qué me ha pasado a mí de malo? Nada. Yo siempre he obrado de esta manera y a mí me ha ido bien. Entonces, no digas nunca, he pecado, ¿y qué me ha pasado? Porque el Señor sabe esperar. Del perdón no te sientas tan seguro mientras acumulas pecado tras pecado. Y nunca digas, es grande su compasión, Él perdonará mis muchos pecados porque Él tiene compasión y cólera, y su ira recae sobre los malvados. En otras palabras, lo que les he venido diciendo, no abusar del perdón de Dios diciendo sencillamente, su compasión es grande y Él perdonará mis muchos pecados. Eso usted hágale para adelante, eche y peque todo lo que quiera, peque, que Dios es bueno y Dios es misericordioso y Dios lo va a llevar al cielo. Esto que dice hoy aquí el texto del libro del Eclesiástico en el capítulo 5 contradice esa mentalidad que muchas personas tienen, que piensan que no trae consecuencias para su vida espiritual y para la eternidad el mucho pecar conscientemente
adrede, intencionalmente, abusando de la misericordia de Dios y cayendo en el misericordismo. Dios sí es misericordioso, claro que sí, pero Dios no va a estar nunca de acuerdo que uno peque con la intencionalidad después de ir a decirle a Él allá hipócritamente, perdóname. ¿Perdóname de qué? Si cuando tú lo hiciste querías hacerlo, lo planeaste. Es que el planteamiento vale para las relaciones nuestras, así como en las relaciones nuestras de familia, de amistad, de esponsales. Uno daña intencionalmente la relación y después dice, no, eso no importa, mi mujer es buena, mi marido es bueno, él me va a perdonar, ella me ha perdonado otras veces, me va a perdonar esta vez también. No se puede abusar de eso. Vean, hermanos, si uno tiene que ser muy delicado con esto de la salvación, muy delicado, porque hoy, y yo insisto siempre sobre eso, hoy la gente da por hecho de que todo el que se muere va al cielo, que vuela alto, otro angelito en el cielo, Dios lo tenga en su misericordia, ya está en la presencia de Dios. ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia dice que el malvado que muere en su maldad es apartado de Dios para siempre. Eso es lo que dice la Biblia. Porque nada impuro entra a la presencia de Dios. La Biblia no dice que todo el que se muere se salva. La Biblia dice que hay unos que resucitan para la salvación y hay otros para la condenación. Que la condenación es posible después que uno se muere, si uno ha abusado de la misericordia de Dios, si uno se ha muerto sin haberse arrepentido de todo corazón, sinceramente de sus pecados, no hipócritamente. Yo insisto en eso, porque una confesión hipócrita, y lamento decirlo de esa manera, es una confesión hipócrita cuando yo peco y digo, mañana voy y me confieso. Eso es una confesión hipócrita. Y eso es jugar con la misericordia de Dios. Y ejemplos de esos tengo todos los que ustedes quieran. Todos los que ustedes quieran. En 30 años de cura, son muchas las cosas que uno escucha. Y uno se da cuenta que la gente se confiesa de ciertas cosas que las planeó, las disfrutó, las ejecutó. Y dijo, ¿qué va? Eso no hay problema. Mañana me confieso y ya. Porque hay gente que está convencida con ese dicho, que les gusta repetir mucho, que el que peca y reza empata. No, el que peca y reza pierde la salvación. Esto no es jugando con la misericordia de Dios, ni pensando, Él es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados, porque Él tiene compasión conmigo. Y termina el texto diciendo, no tardes en convertirte al Señor, ni lo dejes de un día para otro. La conversión no da espera. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.